Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Este particularmente está lleno de muchísimas interrogantes. Es un caso que particularmente ya está cerrado e incluso se considera que ya está resuelto. Sin embargo, la familia todavía considera que hay muchos cabos sueltos, que no se ha hecho una verdadera investigación. Así que decidí traerles a colación este caso porque también podemos debatir muchísimo sobre todo lo que se sabe hasta el momento de este tema. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Morgan Ingram es la menor de 3 hermanos, hija de Tony y Steve. Era una hermosa chica de 20 años que vivía en casa de sus padres en Idyllic Carbondale, Colorado. Descrita por quienes la conocían como una chica sensible, preocupada por los demás y siempre de buen humor. Morgan tenía antecedentes de enfermedades crónicas respiratorias y una condición genética llamada porfiria, pero que recientemente parecía haber superado, por lo que planeaba postularse a la escuela de leyes y luego de haber completado un título de 2 años en una universidad local. Es muy importante en este punto aclarar un poco o mencionar de qué se trata la condición de Morgan. Yo particularmente no sabía de qué se trataba, pero por acá encontré un pequeño artículo que nos habla sobre ello. Las porfirias son un grupo de enfermedades metabólicas generalmente hereditarias, ocasionadas por un déficit de las enzimas que intervienen en la biosíntesis del grupo hemo. La porfiria aguda, que era la que básicamente tenía Morgan, es un componente de formas de enfermedades que por lo general causan síntomas en el sistema nervioso que aparecen rápidamente y pueden ser graves. Los síntomas pueden durar días o semanas y generalmente mejoran lentamente luego de un ataque. Con este tipo de condición tenía que vivir esta chica, evidentemente tenía que estar un poco controlada, pero podemos decir que ella podía llevar una vida relativamente normal. Según el informe policial, el 1 de diciembre de 2011, Morgan se encontraba en una fiesta con varios amigos. Ella había llegado a aquel lugar con el auto de su madre. Mientras ella estuvo en esta reunión, en varias ocasiones su madre le estuvo mandando varios mensajes de textos a los que Morgan no llegó a responder. Pero más tarde su padre le escribió también, a lo que la joven respondió y le dijo que ella en unos minutos estaría de vuelta en casa. Es muy importante mencionar que en este tiempo su madre también, mientras le mandaba estos mensajes, le decía como que vamos a ir al restaurante favorito tuyo o vamos a comprar los alimentos que a ti más te gustan, buscando de alguna manera como de endulzarla y poder atraerla para que ella regresara a la casa. No se sabe exactamente el motivo del por qué trataron o de por qué le insistieron tanto en que ella regresara. Ella se estaba divirtiendo con sus amigos, quería compartir con ellos, sin embargo sus padres como que querían atraerla a la casa, pero nunca se explicó el motivo exactamente del porqué de ello. Aunque quizás más adelante sí vamos a poder entender un poco ese comportamiento. Alrededor de las 9 de la noche ya Morgan estaba regresando a su casa, estaba estacionando el auto, a lo que su madre ya estaba esperándola afuera y también con una posición un poco quizás molesta, a lo que Morgan de inmediato le respondió con una grosería y se dirigió hasta su habitación sin decirle más nada. La madre quedó muy sorprendida con ese comportamiento, a lo que le pidió a su esposo Steve que hablara con su hija para ver qué era lo que estaba sucediendo. De inmediato Steve subió a la habitación de Morgan, trató de conversar con ella para ver qué era lo que estaba sucediendo y sí, efectivamente Morgan estaba un poco molesta por la insistencia de su madre con muchísimos de los mensajes que le estaba mandando para que ella regresara a la casa, y debido a esa situación ella pues sí regresó, pero estando muy molesta. Luego de esa conversación las cosas se fueron como tornando un poco más ligeras, empezaron a hablar de otros temas, a lo que Morgan como que bajó un poco la guardia y le dijo también a su padre que lo amaba mucho. Luego de eso su padre se despidió y se fue de la habitación. Algo muy importante que hay que mencionar en este punto es que Morgan llevaba puesto un pijama y su padre fue la última persona en verla, sabía cómo estaba vestida y sabía cómo la había dejado antes de marcharse de la habitación. Todos se fueron a dormir y a la mañana siguiente la primera persona en levantarse fue la madre de Morgan. Ella también de inmediato fue a la habitación de su hija para despertarla, quizás también para conversar y arreglar un poco la situación, pues habían estado un poco molestas la noche anterior. Pero cuando la madre intenta levantar a Morgan, ella no responde,
no se despierta y la madre empieza también a preocuparse y decide llamar a su esposo. Cuando Steve llega a la habitación y también intenta despertar a su hija, se da cuenta de que la chica no responde y también estaba boca abajo. Él la voltea y al hacer esto se percata de que la joven tenía como un raspón en la frente, sus ojos estaban completamente abiertos y negros y la chica estaba como completamente rígida. De hecho, sus manos estaban como en una posición bastante extraña y como muy rígido todo su cuerpo. Automáticamente la madre de Morgan llama al 911 mientras Steve intenta aplicar una reanimación cardiopulmonar. Cuando los paramédicos llegan al lugar de los hechos, lo único que pudieron hacer fue dictaminar que ya era demasiado tarde y de que Morgan estaba muerta. Toda esta situación había sido sumamente extraña, así que aquí entra ahora la policía a hacer una investigación. El departamento de policía que estuvo a cargo fue el condado de Garfield y ellos comenzaron esta investigación haciendo algunos interrogatorios a los padres y también tomando fotos a la escena del suceso. La policía también trajo al médico forense Robert Guzman, quien realizó la autopsia y 17 días después dio los resultados donde indicaba que la joven había fallecido por causas naturales. Sin embargo, la familia no quedó muy convencida porque la forma en que fue encontrado el cuerpo de su hija fue muy sospechosa, muy extraña, así que ellos no se quedaron muy satisfechos con ese resultado. El forense que había llevado esta evaluación también dijo que el trastorno genético que le produjo la porfiria era lo que básicamente había atacado o la que había llevado a la muerte a la joven. Sin embargo, los médicos que atendían la condición de Morgan cuando ella estaba con vida intervinieron tratando de hablar con el médico forense y explicarle que no había manera de que su trastorno genético le produjera un ataque que causara su muerte de esa manera. Pero el médico forense se negó a hablar con los médicos que habían tratado la condición de Morgan. Después de ese informe, la familia no quedó nada satisfecha, así que siguió trabajando e insistiendo en que la muerte de Morgan no se trataba de una muerte natural. Unos 8 meses después, y con otras pruebas adicionales que logró conseguir la familia, y también con la insistencia de los médicos que habían tratado a Morgan, lograron que el forense Robert Guzman pudiera hacer una segunda autopsia. Y esta cambió su informe de muerte natural e informó que la causa de la muerte de Morgan había sido un suicidio por sobredosis de drogas. Y esto se debía porque habían encontrado una sustancia en el cuerpo de la joven llamada amitriptilina. Como se sabía que dicha sustancia había sido recetada por los médicos a Morgan y al haberse encontrado una botella de esa medicina en la casa, el médico especificó además que no necesitaba una mayor investigación. A partir de este punto también se inician muchísimas más inconsistencias porque la familia no está satisfecha con la segunda autopsia que ha revelado este forense. Para la familia, Morgan no falleció por una muerte natural, ni mucho menos porque la joven hubiese querido quitarse la vida. Primero que nada, ellos dijeron que Morgan no tenía como esa tendencia de estar ni deprimida, ni de tener problemas, ni nada que la llevara o la acorralara a querer quitarse la vida. Ante la declaración del médico, la familia de Morgan decidió presentar ante la policía una serie de evidencias y comentarios en las que insistía que sí era necesaria una mayor investigación. La noche en que el padre de Morgan se había despedido, él había asegurado que su hija estaba vestida con una pijama, pero a la mañana siguiente, cuando encontraron el cuerpo de su hija, ella estaba vestida con un pantalón verde que ni siquiera estaba completamente abotonado y llevaba puesto un sostén y una camisa también mal puesta. La pijama, por otra parte, no estaba en la habitación y en ningún momento se logró encontrar esa pieza que supuestamente ella llevaba puesta. Otro detalle muy importante es que en esta misma habitación también había un juego de sábanas que en teoría acompañaba a la joven aquella noche, pero eso tampoco se encontraba en la habitación, como también unas joyas que le pertenecían a la joven y otra prenda que también era de Toni, la madre de Morgan. Estas cosas o estas piezas estaban faltando en la habitación. El teléfono celular de Morgan también fue encontrado debajo de la puerta del baño de su habitación. Sus padres afirmaron que había sangre en su frente y que salía también de su boca. Su nariz estaba aplastada, su labio superior hinchado, su cuello estaba púrpura. Sin embargo, estas últimas 2 autopsias no mostraron indicios de traumatismos. Adicionalmente, los Ingram presentaron una queja contra el departamento de policía por haber alterado la escena.
La familia asegura que cuando la policía llegó al lugar de los hechos y vieron el cuerpo de la joven, lo primero que hicieron fue cerrar los ojos de la chica y luego empezaron a recoger la ropa que estaba toda tirada y la colocaron en la cama donde estaba el cuerpo de la joven, a lo que nos lleva a la conclusión de que ellos alteraron toda la escena de un posible crimen en caso de que esto fuese así. O en caso de que la joven se hubiese quitado la vida, igual todo esto fue alterado. Dado al mal manejo de la situación y de la escena, aunado al informe forense, los padres de Morgan decidieron contratar alrededor de unos 27 investigadores privados para que fueran más a fondo en el caso de Morgan, cosa que la policía no hizo en absoluto. El investigador privado Michael fue quien refutó con fuerza el informe del forense Robert Guzman, especialmente al saber que la dosis de amitriptilina que se encontraba en el cuerpo de Morgan era completamente letal. Este medicamento era recetado para tratar los dolores de cabeza y abdominales que la condición genética de Morgan la hacía padecer. Sin embargo, para tratar esos síntomas, la dosis recomendada era entre unos 50 a 250 miligramos, pero los niveles tóxicos son considerados por encima de los 500 miligramos. Sin embargo, en el cuerpo de Morgan se encontraron aproximadamente 7.909 miligramos de amitriptilina, una dosis completamente letal. Adicionalmente, se descubrió que en la autopsia inicial se habían tomado muestras de contenido gástrico, pero como les había dicho, estos contenidos gástricos no fueron analizados sino 8 meses después, alterando por completo todo el primer análisis. Aparte de que se había encontrado una dosis letal de amitriptilina, también se encontró un relajante muscular llamado Flexeril. Esta droga no había sido recetada para la joven, por lo que esto no se encontraba entre los medicamentos que ella tomaba. Otra cosa muy importante de todo esto es que este tipo de droga muchas veces es utilizada por aquellos delincuentes que muchas veces quieren quizás cometer una violación y usan este tipo de medicamentos para poder controlar a la víctima. ¿De qué manera llegó esta droga al cuerpo de Morgan? No se sabe exactamente. ¿Fue ella misma la que utilizó esta droga, que ella misma la consumió? ¿Qué fue lo que pasó? O si fue alguien más que intervino y realizó toda esta escena. Son preguntas que hasta el día de hoy la familia se sigue haciendo, pero que las autoridades todavía no han dado una respuesta clara para ello. En cuanto al relajante muscular que fue encontrado en el cuerpo de la joven, se pudo determinar que esta no fue inyectada en su torrente sanguíneo, sino que fue encontrado directamente en su estómago, en lo que hay una teoría extraña en que dicen que esto se pudo haber colocado horas después de la muerte de ella o estando ella recientemente muerta. Es un poco extraño, no se ha explicado tampoco mucho sobre esto, pero básicamente eso fue lo que se encontró en el cuerpo de la joven. Una prueba adicional presentada de manera privada años después fue la posición extraña de los dedos de Morgan al ser levantada de la cama. Un investigador privado preguntó a la familia si Morgan sabía de señas, si en algún punto lo había aprendido. La familia respondió que Morgan en algunos periodos de la universidad sí llegó a aprender un poco sobre lenguas de señas. Esta respuesta llevó al investigador a indicar que quizás la posición en que Morgan tenía los dedos cuando fue encontrada muerta correspondía quizás a 2 letras del lenguaje de señas, una K y una N. Luego de que los investigadores privados empezaran como a cuestionar un poco más la posición de las manos de la joven, la familia también se aferró bastante en el hecho de pensar que quizás Morgan había dejado un mensaje de que quizás alguien la había atacado y que con esas letras ella estaba indicando quién había sido la persona. Pero resulta que unos meses antes había pasado algo bastante importante en la familia o unos acontecimientos que podrían quizás alterar un poco la investigación o creer que a Morgan alguien la atacó. Para agosto de 2011, Morgan comenzó a escuchar ruidos en su ventana, como que alguien arrojara pequeñas piedras en ella. Sin embargo, no podía ver quién era. Su madre, Toni, llamó a la policía y le informó que alguien estaba golpeando la ventana del cuarto de su hija. Durante las siguientes semanas, Toni llegó a creer que su hija estaba siendo acosada, principalmente a través de alguien que insistentemente tocaba la ventana.
2 días después de que la familia presentara la queja ante las autoridades de que quizás había probablemente un acosador rondando la casa, ella estaba en su baño, se estaba duchando y había una pequeña ventanita que ella trató de cerrarla. Cuando ella la fue a cerrar, sintió como que alguien dio un golpe fuerte a ese pequeño espacio donde nadie podía entrar porque era muy pequeño, pero sintió que la estaban espiando y luego sintió que alguien lo golpeó. Entonces ella empezó a gritar muy asustada a su familia, a lo que inmediatamente su padre salió a revisar alrededor de la casa, pero no encontró a nadie. Luego de ese percance, la familia decidió tomar unas medidas de seguridad. Colocaron sensor de movimiento, colocaron cámaras y también un botón de pánico en la cama de Morgan en caso de que ella se sintiera pues amenazada. Ellos tomaron todas estas medidas para poder tratar de descubrir quién era la persona que estaba acosando a su hija. Después de todo esto, a Morgan ya no se le permitía estar sola por su seguridad. La familia cuenta de que también Morgan constantemente terminaba durmiendo en la misma habitación que sus padres. Morgan solía llevarse el auto de su madre para ir a la universidad, para ver varias clases y luego ella regresaba, lo hacía ya como con bastante costumbre. Pero un día ella salió a ver una clase que tenía nocturna y al regresar se percató de que alguien había rayado el auto de su madre y había puesto la palabra. Luego de que se instalaron las cámaras de vigilancia en la casa, la familia también llegó a ver una imagen de un sujeto que estaba como pasando alrededor de la casa. No pudieron ver exactamente de quién podría ser, pero estuvieron conversando con los vecinos, a lo que uno de ellos dijo que esa imagen se parecía un poco a un vecino que estaba a unas 3 casas de la vivienda de los Morgan. Así que les dio nombre y apellido y la familia pensó que quizás esa persona podría ser el responsable del acoso a su hija. Al saberse esa nueva información proporcionada por el vecino, Morgan le dijo a su familia que probablemente el sujeto que la estaba acosando era Keenan Van Ginkel. Keenan estaba viviendo con su novia Brooke Harris, quien curiosamente compartía una clase con Morgan y de quien se sospechaba que podría haber sido ella la causante de las rayas de la pintura del carro de la madre de Morgan. La familia decidió llevar todas estas grabaciones a la estación de policía y poner pues quizás no una denuncia, pero sí como alertar de lo que estaba sucediendo, pero realmente no las tomaron en cuenta y unos 50 días después es que decidieron asignar a un policía a este caso, pero el acosador como que siguió igual visitando la casa. 2 días antes de que se diera la muerte de Morgan, las autoridades ya habían hablado con la familia y les habían indicado que ellos ya habían estado haciendo averiguaciones y que probablemente el acosador misterioso podría estar haciéndolo con más frecuencia, pero no sabían exactamente quién podría ser. De hecho, ni siquiera podían acusar directamente a aquel vecino que vivía a 3 casas de ellos porque no tenían prueba. La policía indicó que estarían colocando patrullas alrededor de la casa para poder estar vigilando y que no pasara absolutamente nada. Sin embargo, esto ocasionó una molestia a la familia porque constantemente el patrullaje de los autos de policía activaban la alarma del sensor de movimiento, por lo que decidieron reposicionar y orientar hacia un lado, por lo que probablemente al mover este sensor, quizás la noche en que podría haber sido atacada Morgan, la persona al entrar no activaría ningún tipo de sensor o algún tipo, o no se pudiera detectar ningún movimiento. Pero realmente es algo que tampoco se puede confirmar. No podemos confirmar si exactamente al mover este sensor, no podría detectar más nada. Algo muy importante es que ninguna de este tipo de evidencias las tomaron en cuenta, no se evaluaron para poder determinar si exactamente alguien pudo haber ingresado a la casa o no. Una de las cosas o uno de los detalles muy importantes de este caso que hace pensar a la familia que sí alguien entró a la habitación de su hija y que terminó matándola es que el botón de pánico que la chica tenía al lado de su cama estaba desinstalado y estaba bastante lejos de su cama y con un montón de ropa. La habitación de Morgan estaba casi al lado del cuarto de la lavandería de la casa. Cuando llegaron los paramédicos a la escena del crimen y al encontrar sin vida a Morgan, ellos decidieron revisar la casa y pidieron a la familia si tenían un detector de monóxido de carbono, para así poder determinar si había una concentración de monóxido que hubiese quizás asfixiado a Morgan. La cochera de la casa había estado vacía, nadie había usado la lavandería ni productos de limpieza en 2 días, pero sorprendentemente el detector de monóxido de carbono arrojaba unas lecturas altas. Más tarde, los investigadores privados arrojaron la teoría
de que si alguien preparaba o llenaba un pañuelo con cloroformo en la casa, los vapores subirían hasta el detector de monóxido de carbono y arrojarían dichas lecturas. Y aunque en los reportes oficiales y la autopsia no se menciona el cloroformo, los padres de Morgan no se fían de dicho reporte, puesto que hubo evidencias que no se tomaron en cuenta y que nunca se analizaron. A partir de este punto les voy a mencionar ahora las teorías de la familia y de lo que ellos consideran que pudo haber pasado con la vida de Morgan. Ellos consideran que alrededor de las 6 y 8 de la noche, como la casa estaba sola, alguien entró y desactivó también el botón de pánico que estaba instalada en la habitación de Morgan. El detector de movimiento nunca logró detectar a esa persona, pero algo curioso en todo esto y que me hace muchísimo ruido es que al tener tantas cámaras en la casa alrededor, no hay ninguna sola imagen de eso. La familia hasta la actualidad solo ha mostrado la única imagen donde se ve a un hombre a las afueras, y esta misma imagen fue la que los llevó a ellos a poner un tipo de denuncia de que quizás alguien estuviese acosando a su hija. Pero el día en que ocurrieron los hechos, en el día en que encontraron a su hija muerta, no hay grabaciones de nada de eso, no hay grabaciones de si alguien entró, y si alguien entró, alguien tuvo que haber salido también, o que hubiesen escuchado algún tipo de ruido, y nada de eso se ha mencionado por parte de la familia. La teoría que ellos siguen sosteniendo, pero que tampoco pueden estar seguros, es de que alguien se escondió en la casa y que éste estuvo rondando cuando ellos se fueron a dormir. Ellos consideran que la persona que supuestamente pudo haber ingresado a la casa tuvo un pañuelo lleno de cloroformo. Este sujeto colocó el pañuelo en el rostro de la joven. Ella quizás trató de defenderse. Quizás por eso se puede también ver la raspadura en su frente, en los moretones como en el cuello, aunque la autopsia no dice nada de que ella hubiese sido atacada. Por otro lado, la familia sigue diciendo que luego de eso la joven fue abusada sexualmente, luego la persona trató de limpiar toda la escena del crimen. Esta persona se pudo haber llevado el pijama que ella llevaba puesto, también la ropa de la cama que estaba en la habitación y otras prendas que también estaban en esta habitación. Algo muy importante también en esto es que en la autopsia tampoco se revela de que la chica hubiese sido abusada sexualmente. Sin embargo, la familia dice que eso pudo haber pasado. Suponemos que la familia sigue sosteniendo todas estas teorías por el simple hecho de que ellos no se sienten confiados en que la policía haya hecho una buena investigación, pero a pesar de que ellos han contratado investigadores privados, tampoco se ha logrado determinar de que ella haya sufrido todo lo que ellos consideran que la joven sufrió. Los padres de igual manera piensan que la extraña forma en que Morgan tenía los dedos en forma de K y N en lenguaje de señas era para delatar a su asesino de todo este horror. Y ellos consideran que estas iniciales indican que es el vecino, Keenan Van Ginkel. Sin embargo, Keenan jamás fue acusado por la muerte de Morgan debido a que no hay pruebas que así lo indiquen. Luego del último reporte que dio el forense, donde indicaba que Morgan había fallecido por un suicidio, ella misma se había quitado la vida con los mismos medicamentos que ella consumía, también decidieron cerrar el caso y no han acusado a nadie abiertamente sobre ello, pues no hay suficientes pruebas, y dicen que para poder reabrirlo tendría que la familia que mostrar o que se encuentre alguna prueba muy contundente para poder llevar a abrir este caso y poder también juzgar a alguna persona. Es muy importante también mencionar algunos testimonios de amigos de Morgan. Muchos de ellos han llegado a mencionar que la madre de Morgan también le hizo la vida como muy imposible a su hija. No la dejaba hacer como la transición de adolescencia a la adultez. Ya ella tenía 20 años, era una mujer que quería ser un poco más independiente, compartir con sus amigos, ir de fiesta, hacer otras actividades, pero la madre constantemente estaba allí como que pendiente de su hija, no la dejaba salir sola porque supuestamente había un acosador que la estaba vigilando. Entonces como que todo se convirtió en una situación muy tensa y Morgan ya también estaba cansada. Incluso los amigos han llegado a decir que muy probablemente por el tipo de situación que estaba viviendo Morgan, de sentirse tan presionada por su madre, por su familia y quizás también porque hubiese un posible acosador, la joven empezara a consumir drogas y esto se le saliera de control y terminó perdiendo la vida de esa manera. Pero eso es algo que simplemente menciona los amigos. También han considerado que es bastante sospechoso que la familia haya contratado a unos 27 investigadores para tratar de conseguir o tratar de que estos investigadores apoyen la teoría de ellos, de que alguien asesinó a su hija, de que alguien entró a la casa y que hizo todo lo que ellos
han estado contando en su teoría, pero la realidad es que públicamente todavía no se ha podido demostrar nada de eso, a menos que mantengan todo esto de una forma muy privada y no hayan querido revelar más nada. Pero lo cierto es que han pasado muchísimos años y el caso sigue prácticamente estancado, no se ha revelado más nada que pueda hacer como reabrir este caso y que permita poder dar una conclusión o finalizar esto y que la familia se sienta un poco más tranquila. Los vecinos también llegaron a comentar mucho sobre este caso y llegaron a decir que para ellos es un poco sospechoso que la familia dijera que toda la casa estaba llena de muchísimas cámaras para poder vigilar en caso de que el acosador estuviera rondando, pero no hay grabación alguna de que aquella noche hubiese entrado alguien. La única imagen que la familia ha mostrado fue la de aquel hombre que no se ve muy detalladamente quién podría haber sido, no se sabe si exactamente esta persona estaba acosando la casa, qué es lo que estaba haciendo. Para ellos esta situación es muy rara y muchos han llegado a decir que quizás estas cámaras no eran para vigilar ningún acosador, sino más bien para estar vigilando a su hija y de que Morgan no se escapara, de que Morgan no se fuera con sus amigos y de que la chica no tuviera esa libertad que quería. Entonces muchos han llegado a decir que más bien la familia o la madre de Morgan era bastante controladora. Los allegados a Morgan hablan de la poca empatía de la madre, quien no parece poder superar la pérdida de su hija, y que ésta ha estado acusando públicamente a diestra y siniestra a cualquiera que desee considerar perpetrador o acosador de su hija fallecida. Incluso Keenan Van Ginkel intentó una demanda por difamación e injuria, pero desistió de la misma ya que el poder económico de los Ingram los posibilitaba de contratar mejores abogados para defenderse de dichas acusaciones. Robert Glasmeyer, el antiguo investigador por parte de la policía del condado a cargo de la investigación de la muerte de Morgan, ha subido ahora de categoría y se ha posicionado como un forense en jefe del condado, una posición de autoridad en que en determinadas ocasiones lo pone incluso por encima del sheriff del condado. La familia Ingram considera que, dada esta nueva posición, la policía niega a aceptar nueva evidencia porque implicaría reconocer fallas en la carrera profesional que llevó a Robert a esa posición de autoridad en el condado. Los investigadores privados de la familia Ingram continúan reuniendo evidencia e insistiendo que hay asuntos que necesitan mayor investigación oficial, pero hasta la fecha no han sido escuchados. Para finalizar, voy a dejarles por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.